Mi nombre es Iván La Negra y yo soy el coordinador general del Informe de Desarrollo Humano del PNUD, y me es muy grato darles a cada uno de ustedes la bienvenida a la presentación del informe sobre Desarrollo Humano Global 2023-2024, denominado Salir del estancamiento, reimaginar la cooperación en un mundo polarizado. Muy buenos días con todos. Primero agradecer a Betina, Iván, por la invitación a formar parte de este panel y discutir un poco de las diferentes perspectivas. Yo lo haré desde mi visión de empresario y sobre todo empresario industrial, de cómo interpreto estos números del IDH y sobre todo de ese IDH ajustado, que es el que más nos debe llamar la atención a todos, ¿cierto? Bueno, ¿qué duda cabe que el Perú ha tenido un crecimiento económico tremendo en los últimos 30 años? El Perú multiplicó por 3.1 veces su economía, creció 3.1 veces en los 30 últimos años. La inversión privada, que representa el 80% de toda la inversión nacional, creció 4.5 veces en los últimos 30 años. ¿Qué decir de las exportaciones? Nuestras exportaciones crecieron 16 veces en los últimos 30 años. Estos solo 3 ratios deberían ser motivos suficientes para que el día de hoy estuviéramos hablando de un país desarrollado. Estuviéramos hablando de un país con un IDH mucho más alto del que estamos viendo. Y con un, ojalá, IDH corregido por desigualdad muy igual al IDH original. Pero esto no es así. Nuestras brechas se siguen incrementando. Y a ver, ¿se siguen incrementando por falta de recursos? No. Desgraciadamente en nuestro país, recursos económicos, no es que nos sobre, pero no nos falta. Y les pongo un ejemplo clarísimo. Sumen ustedes el presupuesto que tuvo el Perú para desarrollar obras de infraestructura en los últimos 10 años y van a llegar a una cifra aproximada de 400.000 millones de soles. ¿Y cuál es la brecha de infraestructura en el país? Creo que está sobre los 360.000, 370.000 millones de soles. Es decir, el Perú pudo cerrar sus brechas y poder llevar, como dijo nuestra representante de la PCM, esos productos de los camélicos, esos productos de todas las, de todo nuestro país en sus regiones y poder acercarlo a los mercados nacionales e internacionales. Entonces, el Perú no le falta recursos. Lo que nos falta es decidir qué hacer con esos recursos. Y cada vez vemos un país más fraccionado. Y eso es, y producto de ello es que estas desigualdades del cual nos hablaba Heriberto en la presentación que se ve a nivel mundial, en el Perú creo yo que se potencia. Y tanto así que nuestro IDH nacional está sobre el 0,762, pero si lo corregimos por desigualdad perdemos más de 20 puntos, ¿no es cierto? Y llegamos a 0,607. Eso describe un país con muchas brechas y me permiten, muy brevemente, le he traído algunas para que nos quedemos reflexionando sobre estas brechas. La primera es sobre los ingresos per cápita. El ingreso per cápita promedio en el Perú es de 1.032 soles, pero tenemos un Lima que está casi en los 1.497, o sea, ya casi 1.500 soles, y tenemos un Huancavelica con escasamente 442 soles. Entonces, esto dice lo diverso, no solamente lo diverso, sino lo heterogéneo que es el Perú a nivel de ingresos, pero no es solamente el tema de ingresos. ¿Qué pasa con la competitividad regional, que es producto de varios factores a la vez? Tenemos un Lima, que la competitividad se mide de 1 a 10, un Lima que está en 7.6, pero tenemos un Loreto, y me duele decirlo porque cada vez que voy a Iquitos y a Loreto y veo sus cifras, realmente son de dolor. Y está escasamente en 2,8. Y ni qué decir sobre el acceso al agua, tú lo mencionabas, que necesitamos pues tener una población con acceso mínimo a los servicios básicos, y el agua es un servicio básico. ¿Quiénes en el Perú, cuántos tenemos acceso básico al agua por 24 horas? En el Perú, 61%. Pero tenemos un Arequipa que está por encima del 90%, y tenemos un Tumbes que escasamente llega al 12%. Ese es el Perú fraccionado que tenemos. Ni qué hablar de la salud. Por cada 10.000 habitantes el Perú tiene 42 médicos, pero tenemos un Lima que tiene 48 médicos por cada 10.000 habitantes y tenemos un Amazonas que con la justa tienen 7 médicos por cada 10.000 habitantes. Y podría seguir la lista
de las grandes brechas que existen en nuestro país. Entonces, cuando hablamos del IDH como tal, el Perú está dentro de los países de alto IDH, y eso llama la atención y creo que cualquiera de nosotros podría estar sorprendido, orgulloso de estar dentro de los rangos de los países con más IDH, por supuesto. Pero cuando uno ve hacia el Perú adentro y recorre nuestras regiones, como tuve la suerte yo de hacerlo, y ver la gran diferencia y esa polarización que conversábamos, descrita en ese índice ajustado por la desigualdad, se da cuenta que hay mucho que hacer. Y hay mucho que hacer y coincido con el estudio que han hecho, por supuesto, cuando hablan sobre cómo cómo el mundo se está comportando, y Heriberto nos ha hablado del paradigma, la paradoja de la democracia inclusive, y eso llevado al Perú y analizado por los números que dan las encuestas estadísticas, nos deja aún mucho más preocupados. 87% de peruanos no confía en la democracia, se siente que se está o insatisfecho o muy insatisfecho con la democracia. Peor aún, no sé si todos han leído la encuesta del IPE, donde dice que el 57% de peruanos justificaría un golpe de Estado por temas de la corrupción que se está viviendo. Entonces, señores, ¿a dónde estamos caminando? Esto es una bomba de tiempo. Sumamos todas las brechas que tenemos por un lado y por otro lado las percepciones que tenemos internamente sobre la democracia y sobre el sistema en el que estamos, pues estamos llegando a una polarización que desgraciadamente nos va a seguir golpeando como país. Estamos próximos a un 26 donde no sabemos a dónde estamos caminando, con 50 candidatos quizás, ¿no? Donde a las finales, como siempre ha ocurrido en las últimas elecciones, nos vamos hacia los extremos nuevamente, ¿no? Entonces toda la mejor opción se pierde en el medio y nuevamente llegamos a una opción polarizada. Esto, indudablemente, quise comenzar con esta reflexión de números para entender qué está pasando en nuestro país. Y yo quedo sumamente asombrado, como me imagino muchos de ustedes, al ver que estos no son temas de agenda país. Y tengo que decirlo con el dolor que todos los peruanos deberíamos sentir. Estas brechas se siguen incrementando, porque no es que se estén ajustando, se siguen incrementando. Y nuevamente, echarle la culpa a que el Perú no tiene recursos es una falacia. Se los he demostrado con los números del presupuesto de la República. Y hoy se está ya por discutir el presupuesto del próximo año. Algunos de ustedes han escuchado preocupación de parte de nuestros políticos para realizar un presupuesto de la República con foco a bajar y cerrar estas brechas, y sobre todo con un enfoque territorial, que es lo que a mí más me preocupa. Porque el Perú no puede hablar ni pensar de llegar a un índice de desarrollo humano más homogéneo y con visión de llegar a un país desarrollado si no primero uniformiza su país. Tenemos un país muy disperso, tenemos un país muy heterogéneo y esas brechas necesitamos empezar a cerrarlas. Nosotros, cuando estuve en la Sociedad Nacional de Industrias, hicimos varios estudios sobre el tema de las regiones y siempre el PNUD siempre aparecía en todas mis presentaciones, porque yo siempre doy una correlación que me ha salido, no solamente a nivel internacional, sobre todo local. Si ustedes juntan a los países de más alto índice de desarrollo humano, los más altos, los que están entre 0.9 y 1, esos países todos tienen un índice de industrialización manufacturera muy alta. Hay una correlación muy fuerte y además yo puedo concluir esta pequeña idea con no hay país que haya llegado al primer mundo si primero no desarrolló su industria. Y cuando eso lo llevas al país encuentras exactamente lo mismo. Tienes un Lima que tiene el 60% de la producción nacional y tienes un índice de desarrollo humano por encima del 0.7. Y tienes un Huancavelica que tiene 0.1% de participación de la manufactura y tiene un índice de desarrollo de 0.3. Entonces, y vean todo el abanico de regiones y se van a dar cuenta que las regiones que tienen más industrialización son justamente las que tienen mejor índice de desarrollo humano. Esa correlación es fuerte. Entonces,
Una de nuestras propuestas y a través del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible que estamos haciendo para lograr un país más homogéneo y como el nombre mismo de nuestra institución dice, ser sostenibles, es llevar inversiones productivas a las regiones. No es la única, pero es uno de los caminos más directos para encontrar un país más homogéneo que creo que es el que todos estamos buscando. Gracias. Me voy a centrar en una de las preguntas, que han sido varias, sobre el tema de la descentralización. Yo coincido con Ilan que realmente el Perú es un país de muchas naciones, eso es cierto, y no fue tomado en cuenta cuando se vio el esquema de la regionalización, y ahí quizás sea un gran problema que hemos tenido como país. El Perú en los años 80, no sé si los jóvenes lo conozcan y algunos de mi generación lo recuerden, tuvimos un primer intento de regionalización que parecía bueno, habían 12 regiones nada más, el Perú se iba a dividir en 12 regiones. Pero ¿qué pasó? Iniciado el proceso de regionalización, creo que al año, a los 2 años, empezaron a haber consultas populares, plebiscitos, y por ejemplo San Martín decidió salirse de la macrorregión del nororiental del Marañón, ¿no? Y así empezó otra vez a dividirse el Perú, y esto hasta los 90, que acabó con el tema de regionalización. Empezamos nuevamente una regionalización en los 2000, pero empezamos mal. Lo único que hicimos fue cambiar de nombre de departamentos a regiones e iniciamos un proceso al revés, porque después de haber declarado 25 regiones, les preguntábamos a las regiones si querían unirse, ¿no? Si podían juntarse. Se hizo una consulta popular, ¿y qué pasó? La respuesta fue, no, queremos seguir siendo independientes, solos, y tenemos una afición en el Perú por estar divididos increíbles, y nos seguimos atomizando como país. En los últimos años han habido 82, 84 nuevos distritos en el Perú, y según estudios realizados en el Perú, hay más de 1.500, 1.600 distritos que no cumplen la condición para ser distritos, y sin embargo seguimos creando distritos. Hoy en el Parlamento Nacional hay una fila de poblaciones que están postulando a ser distritos y hay varios congresistas que están detrás de esos proyectos. Pregunto yo, con el interés de generar desarrollo como el que estamos discutiendo al día de hoy, o lo hacemos con un simple visión y mira electoral, porque creamos un feudo, creamos un bolsón electoral para mantenernos en esta escena política. Mientras que eso no cambie y entendamos lo que significa realmente la descentralización, el Perú va a seguir siendo como está. Por lo tanto, la propuesta y lo que propongo discutir y ponerle en la agenda nacional es empezar ya a hablar de un nuevo proceso de regionalización, donde el concepto, más allá del territorial, que es sumamente relevante e importante, sea de corredores económicos, porque eso es lo que trae el desarrollo para las comunidades. Y es más, creo que debería ser de manera transversal. No podemos seguir hablando del Perú de la costa para acá, de la sierra para allá y la selva para acá. Ojalá seamos capaces de entendernos y que nuestras múltiples naciones entiendan que tienen que estar unidas y mirar un solo futuro y una visión de desarrollo, donde integremos las potencialidades de la costa, de la sierra y de la selva, porque la selva tiene muchas potencialidades, lo que no tiene es cómo sacar sus productos al mercado global. Entonces, esa es la propuesta que vengo a darles y ojalá tengamos pronto en el debate nacional temas tan interesantes como estos. Gracias.